El hospital tenía un silencio quirúrgico, casi irreal. No era el tipo de silencio que nace de la calma, sino el que se impone como una orden. En cada pasillo se respiraba una compostura medida, una elegancia fabricada, como si cada azulejo blanco quisiera disimular lo que pasaba detrás de las puertas cerradas. Las luces eran suaves, estratégicas, evitando reflejos que pudieran perturbar la armonía del lugar. En ese entorno pulcro, casi clínico en su perfección, los pasos de Amelia no hacían eco. Su uniforme estaba impecable, su moño recogido con precisión, y su tarjeta de identificación colgaba sin reclamar atención. Pero a pesar de su presencia, era como si no estuviera allí. Nadie la saludaba por su nombre. Algunos le dedicaban un gesto automático con la cabeza, otros, ni eso. Ella caminaba con la cabeza erguida, no por orgullo, sino por hábito. Había aprendido desde muy joven que mirar al suelo solo hacía que los demás te pasaran por encima. Había sido asignada a la unidad privada del ala norte, un lugar reservado para pacientes cuyo apellido era más conocido que su historial médico. Aquel ala no tenía olor a desinfectante ni sonido de monitores. Allí se hablaba en voz baja, se caminaba despacio, y se trataba el sufrimiento como si fuera una molestia menor. Un susurro más en la agenda de quienes tenían demasiado dinero como para morir en silencio. En la habitación 417, aislada del resto, un hombre llevaba días sin despertar. Nadie lo acompañaba. Nadie preguntaba por él. Aún así, su nombre estaba en boca de todos. Leon Berger, empresario, magnate, inversionista silencioso en múltiples clínicas del país, dueño de una fortuna calculada en cientos de millones, con participación en farmacéuticas, empresas tecnológicas y propiedades que nunca había visitado. Algunos lo admiraban, otros lo temían, pero todos coincidían en una cosa: él no hablaba con cualquiera, ni siquiera antes de estar en coma. La historia oficial decía que había sufrido un accidente mientras viajaba en su helicóptero personal. El piloto murió en el impacto. Berger, milagrosamente, sobrevivió. Aunque eso era relativo. Su cuerpo, inmóvil desde hacía semanas, no reaccionaba a estímulos. Los médicos lo describían como una conciencia suspendida. Estaba vivo pero lejos, presente pero inaccesible. Amelia lo atendía en los turnos de noche. No porque alguien lo hubiera pedido, sino porque nadie más quería hacerlo. Aquel paciente no hablaba, no respondía, y su presencia imponente resultaba incómoda incluso en ese estado. Sin embargo, para Amelia, no era diferente a los demás. Lo lavaba con delicadeza, le acomodaba las sábanas como si estuviera por despertar en cualquier momento. Le hablaba en voz baja, mientras revisaba los signos vitales o cambiaba los vendajes. Al principio lo hacía en español, pero con el tiempo, sin darse cuenta, comenzó a usar otro idioma, uno que llevaba guardado en la memoria como una canción antigua, el alemán. No lo hizo por estrategia, ni siquiera por intuición clínica. Fue un reflejo, una forma de desahogar la mente, de rellenar el vacío de aquellas madrugadas eternas donde los monitores apenas parpadeaban. Hablaba de su infancia, de cómo había llegado al país, de cómo había tenido que convencer a los directivos del hospital de que sus títulos eran válidos, aunque no fueran emitidos en territorio español. Hablaba de su madre, de su abuela, de las veces que sintió que no encajaba en ningún sitio, ni en Alemania ni aquí. Su voz no exigía respuesta, solo necesitaba existir. Mientras tanto, los pasillos seguían como siempre, ordenados, fríos, eficientes. El resto del personal la veía como parte del mobiliario. Eficiente, sí, dedicada, claro, pero invisible. Su acento delataba una historia que a nadie parecía interesar. Y su color de piel, en ese entorno blanco y brillante, resaltaba más de lo que muchos toleraban. Sin embargo, ella seguía, día tras día, noche tras noche, cumpliendo con un rigor que no esperaba reconocimiento.
Había aprendido a leer el lenguaje del silencio. Sabía cuando una paciente estaba cerca del final, aunque sus constantes fueran estables. Sabía cuando una familia mentía sobre la historia médica. Y también sabía que el cuerpo de Leon, aunque quieto, no estaba muerto por dentro. A veces, al hablarle en alemán, creía ver un leve movimiento en los dedos, o una variación mínima en la frecuencia cardíaca. No lo comentaba. Sabía que la ciencia no validaría sus corazonadas, pero ella insistía. No por él, por ella misma, porque negarse a hablarle sería como rendirse a la idea de que su trabajo era solo técnica. Una noche, mientras llovía con fuerza, se produjo un apagón momentáneo en el ala norte. Las luces de emergencia se encendieron con su luz rojiza y tenue, distorsionando las sombras. En ese instante, Amelia estaba sola con él. El monitor chispeó. La tensión en el aire parecía más densa de lo habitual, como si algo estuviera a punto de romperse. Ella se acercó a su cama, tomó su mano y comenzó a tararear. La melodía no era reciente. Era una nana, aprendida en los brazos de su abuela, pronunciada en un dialecto casi olvidado. La cantó en voz baja, apenas un murmullo que flotaba entre los sonidos del hospital. Aquel canto no buscaba despertar a nadie. Era solo un puente entre su pasado y su presente. Nadie presenció ese momento. Ninguna cámara lo registró. Pero desde ese instante, algo empezó a cambiar. Y aunque ella no lo sabía aún, esa canción acabaría reescribiendo no solo el destino de Leon Berger, sino también el de muchas otras personas que jamás había visto. Y así, en el corazón del lugar más impersonal que uno pueda imaginar, nació una conexión que no seguía ningún protocolo. Una conexión hecha de memoria, lengua, silencio y fe. Amelia no lo sabía, pero sus palabras habían sembrado algo que pronto comenzaría a florecer. Los días siguientes al apagón pasaron sin que nadie hiciera mención de lo ocurrido. Los protocolos se mantuvieron intactos, las rutinas no se alteraron, y Amelia continuó su labor como si todo hubiera seguido igual. Pero no lo estaba. No completamente. Había una variación imperceptible en el aire. Una sensación de que algo invisible se había activado. Como si el tiempo dentro de la habitación 417 se moviera a otro ritmo. Amelia, que nunca había tenido la ambición de ser vista, empezó a notar que ya no era del todo ignorada. Un residente joven la saludó una mañana con una cortesía que antes no existía. Una supervisora la convocó para revisar un historial clínico, como si buscara su opinión. Y aunque eran gestos sutiles, para alguien acostumbrada al silencio, representaban pequeños terremotos. No era una cuestión de estatus, era presencia, existencia. Mientras tanto, Leon seguía en coma. Su cuerpo, conectado a máquinas que susurraban cifras constantemente, parecía inalterable. Pero ella sentía, más allá de la lógica, que su mente no estaba del todo ausente. Cada noche, retomaba su ritual. Entraba en la habitación, encendía una pequeña lámpara auxiliar y le hablaba en alemán con la serenidad de quien no espera respuestas. A veces recitaba fragmentos de libros que había leído en su juventud. Otras veces narraba recuerdos que no había compartido con nadie. Era una confesión diaria, sin destinatario claro, pero con una intensidad casi sagrada. Aquella voz, que durante años se había doblado para adaptarse a los acentos de otros, finalmente encontraba su tono. Un tono que ya no pedía permiso, que no necesitaba legitimación. Era la voz de alguien que se había reconstruido a sí misma desde el margen. Una mujer que había sido hija, estudiante, cuidadora, extranjera y finalmente pilar invisible de un sistema que jamás pensó en ella como protagonista. En el hospital, los rumores comenzaban a circular. Algunos decían que el magnate había respondido a un estímulo, otros que había movido los párpados durante el turno de noche. Lo cierto es que las gráficas mostraban microvariaciones. No suficientes para declararlo consciente, pero tampoco estables como antes. Los neurólogos estaban intrigados. Los informes se volvieron más frecuentes. Las visitas del equipo directivo aumentaron, pero nadie comprendía lo que realmente estaba pasando.
porque nadie miraba en la dirección correcta. Lo que nadie sabía era que, cada noche, después de su turno, Amelia pasaba media hora más en la biblioteca del hospital. Leía sobre conexiones neurológicas, sobre la estimulación auditiva en pacientes en estado vegetativo, sobre casos documentados de recuperación a partir de estímulos emocionales, pero también buscaba algo más. Rastros. Huellas. Cualquier dato sobre la vida anterior de León que pudiera darle contexto. Descubrió, por ejemplo, que había nacido en Utrecht, pero que su madre era oriunda de Hamburgo, que había pasado parte de su infancia en Alemania antes de instalarse definitivamente en los Países Bajos, que había estudiado en silencio, trabajando desde joven. Su riqueza, aunque colosal, no era heredada, era construida, como la de ella, como la de tantos que no nacieron con los dados a favor. Ese descubrimiento la conmovió más de lo esperado, porque, de pronto, aquel cuerpo inmóvil ya no era solo una figura poderosa caída, era un reflejo invertido, un espejo improbable, una biografía que, en otro contexto, podría haber sido la suya. Esa comprensión trajo consigo algo más que compasión, trajo propósito. Durante una madrugada particularmente tranquila, se acercó a la cama y por primera vez no habló. Solo colocó una grabación en su móvil. Era una canción antigua, de cuna, cantada por una mujer mayor, en un dialecto del norte de Alemania. La había encontrado en un foro olvidado, entre archivos sonoros casi ininteligibles. Pero cuando sonó en la habitación, el ritmo del monitor cardíaco cambió. No bruscamente, solo un compás más amplio, un salto leve en la frecuencia, como si algo dentro de aquel hombre recordara. Amelia no lo mencionó a nadie. Sabía que no sería tomado en serio. Y no le importaba. Para ella, no era un dato clínico. Era una señal. Y eso bastaba. Mientras tanto, fuera de esa habitación, el hospital seguía su curso. Un sistema que funcionaba con la precisión de un reloj, pero que rara vez se detenía a observar lo que ocurría fuera del cronograma. La historia de Amelia y León no encajaba en ninguna casilla. No era un caso médico. No era una historia de superación oficial. Era otra cosa. Una que no cabía en informes ni protocolos. Y sin embargo, algo comenzó a abrirse paso. Una asistente administrativa, de origen senegalés, se acercó una tarde a Amelia y le dijo que la había escuchado cantar una noche, que aquella melodía le había recordado a su abuela, que no entendió la letra, pero sintió el mensaje. Ese comentario, tan simple, plantó otra semilla. Poco a poco, más trabajadores del hospital, enfermeros, celadores, técnicos, comenzaron a prestar atención a aquello que no se medía con cifras, a lo intangible, a los gestos, las miradas, las voces tenues. Empezaron a notar que el valor del cuidado no residía únicamente en el conocimiento técnico, sino en la forma en que uno se acercaba al otro, en la honestidad del gesto, en la intención del contacto. Nadie lo decía en voz alta, pero algo estaba cambiando. La presencia de Amelia, antes discreta, comenzaba a tener un peso distinto. No por ambición, sino por resonancia. Su manera de trabajar, de mirar, de sostener al otro sin invadir, se volvía una especie de guía silenciosa. Algunos médicos comenzaron a ajustar su lenguaje cuando se dirigían a los pacientes. Algunas supervisoras pidieron opinión a personal de limpieza sobre cuestiones de rutina. Los espacios antes segmentados por jerarquías comenzaban a difuminarse, ligeramente. No se trataba de una revolución, era una fisura. Una grieta por donde se colaba algo nuevo. La humanidad. Y todo, sin que nadie supiera, estaba ocurriendo gracias a una mujer que había sido invisible. Gracias a una voz que hasta entonces nadie había querido escuchar. Fue una mañana cualquiera. El tipo de jornada gris en la que los pasillos del hospital parecen aún más largos, más impersonales. Una de esas mañanas en las que nadie espera que algo extraordinario ocurra,
Pero fue precisamente ese anonimato lo que permitió que sucediera sin previo aviso. Amelia estaba cambiando las sábanas de la habitación 417 cuando el monitor emitió un sonido diferente. Un bip más agudo, breve, que cortó el aire como un susurro interrumpido. No era una alarma. No era un fallo técnico. Era otra cosa. Levantó la mirada, acostumbrada a distinguir matices que otros ignoraban. Y entonces lo vio. Los dedos de la mano derecha de Leon se movieron. Apenas un temblor, pero real. Ella no gritó. No corrió. No presionó ningún botón de emergencia. Solo se acercó, conteniendo el aliento. Observó cómo, con lentitud milimétrica, los párpados de Leon temblaban, como si su conciencia empujara desde lo más profundo del abismo hacia la superficie. Y en esa fracción de segundos, lo imposible comenzó a ceder. Lo notificó al médico de guardia con calma, casi con humildad. Él acudió con una mezcla de escepticismo y rutina, acompañado por un interno que tomaba notas sin levantar la vista. Pero entonces ocurrió. Leon abrió los ojos. No fue una apertura completa, dramática, como en las películas. Fue parcial, incierta, frágil, como si aún dudara de si el mundo exterior valía la pena. Pero sus pupilas se enfocaron, primero en la luz, luego en el rostro de Amelia. Fue un instante breve, casi imperceptible, pero había conexión. Y eso bastaba para derrumbar todas las certezas clínicas acumuladas hasta entonces. En cuestión de horas, la noticia corrió como un rayo, desde la unidad de cuidados intensivos hasta la dirección general. Un magnate internacional, dado por prácticamente perdido tras semanas de coma, había despertado. Y lo había hecho sin intervención quirúrgica, sin procedimiento experimental, sin ninguna variable controlable. Solo una presencia, una voz, una constancia. El hospital, que hasta entonces se había movido al ritmo lento de la burocracia, se convirtió en un hervidero. Llegaron periodistas, asesores médicos externos, directivos de la fundación privada que financiaba parte del tratamiento. Todos querían respuestas, explicaciones, un relato que pudiera venderse. Pero no había historia oficial que incluyera a Amelia. No aparecía en los informes ni en los resúmenes clínicos. Su nombre solo figuraba en las hojas de turnos como auxiliar nocturna. Sin embargo, era la única que conocía los pequeños cambios, las señales previas, las claves emocionales que ningún escáner podía detectar. Era la única que había estado allí cada noche, sin testigos, sin reconocimiento. Cuando León fue trasladado a una unidad de recuperación intermedia, el hospital organizó una rueda de prensa. Se habló de avances médicos, de la excelencia del centro, de la colaboración internacional. Nadie mencionó a la mujer que había susurrado en holandés durante semanas. Nadie preguntó quién había acompañado en silencio ese proceso de regreso. El foco mediático prefería héroes titulados. Pero el personal interno sabía la verdad. Y lo sabían, porque algo en la mirada de León, aún confusa, se detenía siempre en la misma dirección, hacia la puerta, donde Amelia solía aparecer sin hacer ruido. Durante los días siguientes, las visitas a su habitación fueron estrictamente controladas. Médicos, neurólogos, rehabilitadores, todos hablaban con él como si sus palabras fueran frágiles diamantes. Pero a pesar del protocolo, Leon no reaccionaba como esperaban. Sus respuestas eran escasas, su recuperación motora más lenta de lo proyectado. Algo no cuadraba. Parecía como si su cuerpo hubiese vuelto, pero no su voluntad. Una tarde, mientras revisaban los monitores, uno de los médicos preguntó si podían incluir música durante la terapia. Se hicieron pruebas con distintos géneros, distintos idiomas, incluso con composiciones personalizadas, pero ninguno produjo reacción, hasta que alguien, una enfermera silenciosa pero atenta, recordó lo que Amelia había hecho con la canción alemana. Propuso repetir el experimento, con cautela, sin anotarlo oficialmente, solo para observar. Pusieron la grabación, y ocurrió de nuevo.
Esta vez, los dedos de Leon se tensaron con más firmeza. Su ritmo cardíaco se estabilizó, y por primera vez desde que despertó, pronunció una palabra. Fue apenas audible, pero clara. Mamá. Ese momento fue devastador y revelador, porque rompía con todas las lógicas establecidas, porque demostraba que el cuerpo humano no es solo una máquina, sino un templo de memorias, sonidos, afectos invisibles. Y sobre todo, porque devolvía a Amelia al centro de la historia. Aunque nadie lo admitiera abiertamente, se convirtió en el elemento inexplicable que desestabilizaba todas las certezas. A partir de ahí, se le permitió entrar brevemente en las sesiones de terapia, oficialmente como observadora, en la práctica como hilo invisible entre el pasado y el presente de Leon. Él la miraba sin entender del todo, como si la recordara de un sueño. Pero cuando ella hablaba en holandés, algo en sus ojos se ablandaba. No era reconocimiento racional, era algo más profundo, más primario, más humano. Poco a poco, su recuperación empezó a acelerarse. Su capacidad de movimiento mejoró. Su lenguaje se volvió más claro. Comenzó a preguntar por el tiempo transcurrido, por sus empresas, por el hospital. Pero siempre, después de cada sesión, su mirada la buscaba, como si necesitara anclarse a esa presencia muda que había estado allí cuando nadie más lo estuvo. Y sin que nadie lo dijera en voz alta, el hospital cambió su atmósfera, porque algo había quedado al descubierto, que en medio de toda su tecnología, sus recursos, sus protocolos, lo que había marcado la diferencia era una conexión humana. El despertar de Leon no fue el final de una historia, fue el inicio de una pregunta mayor. ¿Cuántas otras personas dormían en silencio, esperando una voz que les hablara en el idioma de su alma? La habitación 508 se había convertido en un santuario sin pretensiones. No tenía vitrales ni símbolos sagrados, pero allí se desarrollaba un tipo de reverencia que desafiaba todo lo conocido. Leon, sentado por fin sin ayuda en el borde de la cama, ya no era el mismo hombre cuya imagen había decorado portadas de revistas financieras. Su espalda recta ocultaba una fragilidad nueva, una que no venía del cuerpo, sino del alma. Había recuperado parte del habla, movilidad básica y un poco de su memoria. Sabía quién era, qué empresas tenía, cuánto valía su fortuna. Pero había un vacío que no se podía llenar con cifras ni documentos, porque durante las semanas de oscuridad, algo en su interior se había quebrado, o, tal vez, revelado. Amelia seguía entrando a la habitación a ciertas horas, no como camareira, no como enfermera, como algo más difícil de clasificar. Ella no lo trataba como un paciente, ni como un millonario. Lo miraba como si el tiempo no existiera, como si su valor estuviera más allá de sus posesiones. Y esa mirada, sin juicio, era lo único que Leon no lograba descifrar. Un día, sin que nadie lo esperara, pidió verla a solas. No era habitual. No estaba permitido por protocolo. Pero era él. Y en un hospital que aún vivía del eco mediático de su recuperación, las reglas eran más flexibles para ciertos nombres. Amelia entró con la misma serenidad de siempre. No preguntó, no explicó, solo esperó. Y entonces él habló, no con la elocuencia de los discursos empresariales, con voz entrecortada, casi infantil. Le dijo que no sabía por qué la reconocía, pero sentía que su presencia había sido el hilo que lo sostuvo. No hablaba de gratitud, hablaba de algo más profundo, como si en ese silencio compartido hubiera aprendido a valorar algo que jamás supo nombrar. Ella no respondió, solo asintió con los ojos, porque entendía que no hacía falta decir nada más. Esa misma tarde, León pidió revisar los informes del hospital, no los suyos médicos, los financieros. Solicitó hablar con la junta directiva. Durante 3 horas, mantuvo una reunión que dejó perplejos a todos los asistentes. Les habló del modelo de atención, de cómo se medía la eficiencia,
de los sueldos del personal de base. Y luego propuso algo impensable: financiar una nueva unidad, no para tratamientos de alto nivel, sino para cuidados humanos esenciales. Una sección dedicada a pacientes sin recursos, con atención especializada en salud mental y acompañamiento emocional. Una inversión en dignidad, así lo llamó. La propuesta fue recibida con escepticismo. No por su viabilidad, sino porque parecía incompatible con el perfil del hombre que había construido imperios. Pero había cambiado. Y no lo ocultaba. Ya no hablaba de rendimiento. Hablaba de legado. La historia se filtró a la prensa. Los titulares lo mostraban como un renacido, un magnate transformado por la enfermedad, pero ninguna nota mencionó a Amelia. Y sin embargo, dentro del hospital, todos sabían, porque cada decisión que él tomaba parecía girar en torno a una nueva brújula. Una brújula que no marcaba el norte del capital, sino el de la compasión. Días después, en un acto simbólico, León visitó la unidad donde había estado internado, saludó al personal, habló con los internos, incluso con pacientes en recuperación. Pero hubo un momento en que pidió detenerse en un pasillo. Era la planta de auxiliares. Allí estaban las camareiras, las que limpian, las que ordenan, las que ven la enfermedad sin bisturí. Se dirigió a ellas con un respeto que parecía impropio de su biografía. Les agradeció, una por una. Y luego, ante todos, se arrodilló frente a Amelia. Fue un gesto mudo, pero devastador, porque no era teatral, era íntimo, verdadero, como si por fin el poder se reconociera humano. Ese instante fue inmortalizado sin cámaras. No hay registros visuales ni vídeos virales, solo quedó en la memoria de quienes lo presenciaron. Y quizá ahí radica su fuerza, en no haber sido explotado, sino vivido. Después de su alta, León abandonó el país. No volvió a los consejos directivos ni a las grandes ferias internacionales. Se refugió en una casa rural, donde, según se dice, escribe cartas a mano a personas que jamás conocerá. Algunas son para pacientes terminales, otras para empleados anónimos de hospitales. Las firma sin apellido, solo con una frase: gracias por recordarme quién soy. En cuanto a Amelia, regresó a su rutina. Cambió de turno, sigue limpiando habitaciones, ajustando almohadas, cerrando ventanas. Pero ahora los médicos la saludan con otra mirada. Los pacientes la escuchan con otra atención. Porque algo en su historia cambió la forma en que se entiende el cuidado. Hoy, si uno entra al hospital y se detiene a observar, verá una placa en el vestíbulo principal. No tiene nombre, solo una inscripción. A veces, los milagros no tienen uniforme blanco. Y quienes la leen entienden, sin necesidad de explicación, que el verdadero poder no está en curar, sino en acompañar. Que a veces, para salvar una vida, basta con no dejarla sola.